os voy a trasladar una pregunta que me hago yo a mí mismo también. Y es, algunos consideran que es como la pregunta más importante, ¿no? Y es una pregunta que, si depende de cómo reacciones ante esa pregunta, tú vives de una manera o de otra. Y es una pregunta que hizo Jesús, yo no me lo he inventado. Es una cosa que directamente habló Jesús a sus discípulos. Y está en los 3 evangelios sinópticos. Sí, por favor. Gracias. Está, como digo, los 3 evangelios. No está en Juan, pero está en Mateo, Marcos y Lucas. Está en el capítulo 8. Porque dependiendo de cómo reacciones a esta pregunta, como digo, es cómo vas a vivir. La pregunta es la que les dijo Jesús a sus discípulos, que dijo: ¿quién decís que soy yo? ¿Quién decís que soy yo? Nosotros nos paramos a pensar quién decimos que es Jesús y luego actuamos en consecuencia con lo que sabemos, porque muchas veces creo que no estamos en ese punto. A veces, de tanto seguramente reunirnos los domingos o de tanto leer cosas que habitualmente nos suenan, pues igual ha perdido un poco el efecto en nuestra vida cuando afirmamos con tanta naturalidad que Jesús es nuestro Salvador, que es nuestro Señor, que es el mejor Maestro. Pero vamos al texto y dice en el capítulo 8 de Marcos una pregunta inevitable. Capítulo 8 del Evangelio según Marcos empieza diciendo, versículo 27. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Es una pregunta que también es importante para nosotros hoy, porque Cesarea de Filipo, esas aldeas, eran un sitio que a unos años antes había sido un sitio en el que se adoraba a un Dios diferente. Había una mezcla, como podríamos encontrar aquí en nuestro día a día, de personas que creían de una manera, que creían de otra. Entonces es como si dijéramos, bueno, ahora Jesús nos dice, ¿quién cree la gente que soy yo? ¿No? Aquí en Bailén, en Linares, donde cada uno esté, ¿no? Y lo hacía en Cesarea de Filipo, pero como os digo, era un contexto que había mucha gente que creía a su manera, ¿no? Cada uno en su manera. Entonces es como decir a las personas, ¿cómo creen ellos? Y luego vamos a seguir pensando en esto. Pero era un contexto multicultural, era una mezcla de religiosidad, era fácil que hubiera personas que confiaban en que Jesús fuera de una manera, pero también creían de otra manera. Entonces había como digo, esa mezcla. Pregunta primero a los discípulos por la opinión general, ¿no? Preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres? Otros dicen, ¿quién dice la gente? ¿Verdad? Y la respuesta, pues, revela un poco de confusión. Dice, ellos respondieron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, algunos de los profetas. Y en otros evangelios, pues, dice de Jeremías, ¿no? Entonces, eso que le respondieron entre todos, porque ahí no hay uno que le respondió solo, estaba escuchando Jesús como, vale, esto es lo que piensan de mí. Pero se callaron otras cosas que vosotros, si indagáis un poco en lo que dicen los evangelios, pensaban otras personas. Porque ¿habéis notado algo malo que se dijera de Jesús aquí? No, ¿no? Uno Juan el Bautista, otros Elías. ¿No era malo? No, al revés. Sin embargo, sabemos que en los evangelios había personas en el trato con Jesús que pensaban que vulneraba el descanso del sábado, pensaban que blasfemaba, pensaban que engañaba al pueblo, pensaban que estaba poseído por demonios, pensaban que había nacido de manera ilegítima, pensaban que era un pecador, pensaban que estaba loco.
pensaban que era un criminal. Todo eso también pensaban de Jesús, ¿verdad? Lo podéis ver en el Evangelio según Juan. Hay un montón de textos que hablan así. Y sin embargo, ellos consideraron que tenían que decirle, bueno, pues pueden pensar de ti que eras Elías, que eres Juan el Bautista. Y en este contexto de lo que respondieron los apóstoles, los amigos de Jesús en ese momento, pues podemos estar nosotros también. ¿Qué dice Pablo, tus amigos de Jesús, no? ¿Qué dicen a mí? ¿Qué me dicen? ¿Qué dicen de Jesús? El otro día, como ha dicho José María, pues había varias opiniones el viernes. Y algunos decían cosas, pues bueno, como le venían a la mente, de lo que ellos supieran, ¿no? Podemos decir, ¿estás acertando en lo que tú opinas de Jesús o no? Pero es tu opinión. Entonces, ¿qué pasa con Jesús en esta época del año también? Que se habla cosas que, bueno, pudo ser un líder, pudo ser esto, pudo ser un buen maestro, pero cuando hablan en la época de Semana Santa que llega ahora, conforme tú opines de Jesús, lo mismo que para nosotros, así deberíamos actuar, ¿no? Y muchas veces, pues parece que no. Pues parece que tenemos cierta confusión. Porque no es suficiente con lo que dijeran de Jesús. Porque cuando dijeran, si decían que era pues un buen maestro que tenían que seguir, tú dices, entonces ¿por qué no lo siguieron? ¿No? Si era el que decía ciertas cosas sobre Dios, que hablaba de un evangelio, hablaba de una buena noticia, entonces ¿por qué solo se quedaban en decir es como la enseñanza de Juan el Bautista o como el profeta, ¿no? Entonces hoy estamos en esa situación similar. Nosotros pensamos, ¿qué pensarán mis amigos de Jesús? ¿Qué pensará mi familia? Piensan de una manera y es en ese contexto en el que cada uno cree lo que quiere, como en este sitio de Cesarea de Filipo. Pero hay disponibles muchos documentos, que están los evangelios, están un montón de personas que han escrito a lo largo de la historia sobre Jesús. Y es una pregunta inevitable, pero también hay una respuesta reveladora, porque dice en el versículo 29, entonces él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Entonces, el Cristo tiene que ver con el ungido de Dios, tiene que ver con el Mesías, tiene que ver con el elegido para rescatar. Lo que pasa es que, como ha dicho José María, algunos pensarían que era para rescatarlo del Imperio Romano. ¿No? Estaban pensando, bueno, este va a venir aquí, el que sea, va a venir aquí y va a decir, bueno, yo vengo con un ejército y voy a arrasar con todos aquellos que nos están pidiendo el dinero, que están aprovechándose de nosotros. Y sin embargo, ahora es fácil hablar así. Ahora nosotros podemos decir, bueno, es que la Biblia, pero es que no tenían Biblia. Claro, ellos pensarían, uno dice que es el Mesías, pero bueno, ¿y cómo lo demuestra? Entonces, el Señor Jesús está transmitiendo otra idea diferente, ¿no? Pero, vuelvo a repetir, ¿quién decís vosotros? Vosotros y yo. ¿Quién decimos que es Jesús? ¿Quién decimos que es Jesús? Porque tiene un peso importante en nuestra vida. Pedro quiso decir, pues no será solo un buen maestro, no es que solo haga milagros, es que dice, tú eres el Cristo. Y Jesús le dice que esto fue revelado a través directamente de Dios. Es algo que recibió directamente, no por una lógica humana, ¿no? En Mateo 16, 17 habla de esto también. Pero ¿cuál es, como digo, nuestra respuesta hoy? Si somos cristianos, decimos que Jesús es nuestro Salvador, ¿no? Y nos quedamos tan anchos. Dice, ya, pero ¿de qué te ha salvado? ¿No? De cosas que se haría una pregunta cualquier persona, ¿no? Decimos que esta fe genera cambios y dice Manoli, Abraham, ¿y por qué yo no los veo en ti? Claro, porque es importante reaccionar a esta pregunta. Es importante decir, es que ¿por qué me siento los domingos aquí a escuchar la palabra? ¿Por qué canto? ¿No? ¿Por qué toco el bajo? Pues porque para mí Jesús no es solo ese buen maestro, no es solamente que hiciera milagros, sino que se convierte. Si yo le permito que actúe con esas enseñanzas, me las crea y me deje llevar por el Espíritu, pues entonces yo puedo decir, es que cuando yo digo que Jesús es mi Salvador, ¿es un poco más creíble o no? Si yo me dejo de llevar por él.
Entonces, si decimos que esta fe genera cambios en nuestra mente, en nuestras palabras y nuestras acciones, y no nos genera, algo falla en nosotros. En Jesús no. En Jesús es el mismo. Entonces yo me preguntaba, ¿cuánto influyen las enseñanzas de Jesús en mi vida cotidiana? Con mi mujer, con mis hijos, con vosotros. Y eso es algo que tengo que preguntarme, porque si quiero ser honesto con el Señor, tengo que hacerme preguntas. Tengo que pensar, ¿esto lo estoy haciendo bien? ¿Esto no? Y claro que es fácil hacerse las preguntas, pero luego hay que molestarse en buscar la aprobación del Señor Jesús. Porque si yo digo que es mi Salvador, que es mi Señor, ¿el Señor qué es? El que tienes que obedecer, ¿no? Es que se supone que tú quieres seguir esos pasos. Y nada nos tiene que importar más que la aprobación de Jesús. O sea, no podemos restarle importancia a las palabras de Jesús y a lo que nos exige como sus discípulos. ¿Os acordáis del apóstol Pablo? Le dijo a la iglesia de Galacia, pues si todavía agradara, ¿no?, buscase la aprobación de los hombres, dice, no sería siervo de Cristo. ¿Eso es fuerte o no? Todos estamos buscando aprobación en el momento a lo largo de nuestra vida. Que no es ninguna tontería lo que acabo de decir. Que todo el mundo busca, que ahora en la época de las redes sociales más, ¿no? Que si el like, que si el compartir, que si qué guapo estás, qué guapa estás. Pero independientemente de eso, busco la aprobación de los demás. Y si yo hablo ahora una cosa que os va a doler, pues va a decir, pero si tú no eres diferente. ¿Me entendéis? Que al final yo tengo que ser honesto y vosotros con el Señor. Entonces, ¿cómo podemos demostrar que Jesús es quien dijo ser si a veces nos molestamos más por agradar a las personas que tenemos alrededor más que a Jesús? Y a mí me cuesta responder a la pregunta que dijo el apóstol Pablo a los Corintios, que dijo, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Eso lo dice en 1 Corintios 6, 19. O sea, si yo ya he afirmado públicamente que creo en Jesús, ¿verdad? Si nosotros, cada uno de los que estamos aquí, muchas veces decimos, no, es que yo creo, yo soy evangélico, yo soy cristiano, protestante, pero cuando digo eso es que ya no me pertenezco a mí mismo, yo pertenezco a Jesús y vosotros también. Entonces mi reacción ante la vida no puede ser igual. Cuando leímos hace unas semanas en Colosenses, dice, cuando Cristo, vuestra vida, hermanos, es que esto no es para estar un ratico juntos aquí, ¿a que no? Esto no es que seamos un ratito cristianos, un rato los domingos. Esto es algo que es nuestra vida natural cuando decimos que somos cristianos. Pero a mí me cuesta, como digo, responder a esa pregunta. ¿Quién es Jesús para mí? Y es verdad que todos estamos en un proceso, todos estamos en un proceso. Pero todo depende de lo que yo piense de Cristo. Hay un camino en esta afirmación cuando decimos que Jesús es nuestro Salvador, que es nuestro Señor, que es nuestro Maestro, que nos cuesta también entender. Y es lo que sigue a lo que hemos leído. Es un camino que nos describe lo que va a pasar en un futuro en la vida de Jesús. Dice en el 31, y comenzó a enseñarles lo que era necesario. Que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Entonces, Jesús explica algo inesperado, porque si Pedro dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, eres el ungido, y esperaba que hubiera el gran líder militar, ¿no?, que se cargara todo el imperio romano, le dice Jesús, no, está equivocado. Lo que te espera es verme sufrir. ¿Por qué? Porque era necesario. En su misión como Mesías era necesario sufrir, ser rechazado, morir y resucitar, como hemos leído. Pero cuando Jesús dijo que era necesario sufrir, está pensando que Él era el verdadero sacrificio, hermanos.
Estaba pensando en el sacrificio que se hacía en el pasado, en el pueblo judío, que todos podéis leer en el Antiguo Testamento, en varios, en Éxodo y en Deuteronomio y en Levítico, que constantemente se tenían que sacrificar animales, tenían que morir animales perfectos para que el pueblo pudiera limpiar sus pecados. En Hebreos 9:22 leemos que sin derramamiento de sangre, ¿qué dice? No hay remisión, no hay perdón, no hay libertad de ese castigo que nosotros nos merecemos. Y en los capítulos del 8 al 10 de Hebreos también habla en profundidad de ese proceso. Era necesario el sacrificio para el perdón, porque desde el principio, hermanos, desde el principio de la creación todos hemos sido contagiados por el pecado, por la decisión original de Adán y Eva, sí, pero es que esto es lo que lleva hasta el ser humano, hasta lo que es hoy. Hace unos meses veía una serie que, sabes que a veces comento, y se llamaba El Rastro. Y esta serie consiste en que hay un asesinato, ¿no? Y no hay manera de descubrir quién ha asesinado a un niño y a una mujer. No hay manera, no hay nadie que tenga ni idea. Pero hay una investigación de alguien que inventa una nueva manera de investigar que va mirando hacia el origen de familias, de sangre, de todo, y no voy a decir más, pero va por ahí. El rastro es lo que nosotros tenemos desde el principio de la historia hasta hoy a través del pecado. No hay nada que se le quede oculto al Señor. Todo lo que somos lo sabe. Entonces no hay nadie que pueda decir, no, pero es que esto es lo que tú dices, Abraham. Bueno, en Hebreos 4:13 dice que todo está abierto a los ojos ante Dios, ante el que nos ha creado. Y como decía antes, el sacrificio de los animales no era suficiente. ¿Por qué? Por eso tuvo que venir Jesús. Dice en Hebreos 10:4, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. O sea, nosotros podríamos dedicarnos a seguir matando animales, ¿no? Para que Dios tuviera misericordia de nosotros, que nos quisiera perdonar porque hay otro que muere. Pero es que Él envió a su Hijo para eso, para morir como hombre perfecto, que era el mismo Dios. Porque solo la sangre de Cristo puede. En el mismo libro de Hebreos 9:14 dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Y dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Vosotros imagináis, o sea, pararos un momento, ¿sabéis que la sangre de Cristo limpia vuestras conciencias? Todo lo que haya en vuestra mente, cuando tú has confesado tus pecados y crees en el Señor Jesús, todo lo que pueda haber, todo lo que haya, el Señor lo limpia. Hermanos, esto te hace pensar que si tú crees de verdad en Jesús, estás renovado absolutamente en tu interior porque ha limpiado cada uno de tus pecados, aunque sigas viviendo aquí en este mundo. Pero dice, limpiará vuestras conciencias. Y yo, de verdad que muchas veces yo tengo problemas de conciencia. Entonces tengo que pensar, ¿de esto también me está limpiando el Señor? Sí, pero eso sí, tú tienes que dejar que Él lleve esa carga. Tú no puedes mantener a lo largo de tu vida ese rencor, ese dolor, ese sufrimiento. Tienes que dejárselo a Él para que lo lleve, ¿verdad? Y solo la muerte dolorosa que Él anunció en ese momento puede salvarnos, puede ocupar ese lugar en la cruz para que nosotros podamos ser limpios. Y nosotros y muchas personas siguen muriendo sin esperanza, con ese miedo a la muerte que existe todavía. Y nosotros tenemos que ofrecer esa alternativa que ofrece Jesús. Y es curioso que cuando acabamos de leer, dice que el Señor Jesús dice tenía que ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas. O sea, las personas que aparentemente estaban mejor preparadas, ¿no? Las personas
teológicamente más sabias de esa época eran los que formaban parte de los que acusarían a Jesús. Como dijo el otro día también José María, hablando de la envidia. O sea, estaban viendo a alguien firme, honesto, que se correspondía a lo que decía, a lo que hacía. Cosa que nosotros también, yo por lo menos admiro al Señor Jesús por eso. Porque era coherente en todo. Y estas personas se dedicaron a acusarle. Para que nosotros también sepamos que el que más sabe aparentemente también se puede dejar corromper. Los sistemas, si vosotros pensáis que lo natural es que haya corrupción en la política, en la religión, en las relaciones, eso no es lo natural. Eso no es lo que Dios diseñó. Pero el pecado se ha cargado absolutamente todo. Y por eso, cuando dice aquí estas cosas el Señor, es para pensar, ¿es que yo soy libre? Por mucho que sepa de la Biblia de corromperme. No. Lo que pasa es que yo tengo que ser consciente de mi vulnerabilidad. Yo tengo que ser consciente de que el pecado llega hasta mí de manera sutil. No es algo sencillo que yo comprenda. Y si seguimos en el versículo 32, dice... esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, porque claro, esperaba otra cosa, ¿no? Dice, pero él volviéndose y mirando a los discípulos, veis que está delante de todos, ¿no? Reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. O sea, Pedro se opone a la idea de la muerte que Jesús había anunciado, porque esperaba otra cosa. Esperaba un Mesías político y victorioso. Porque no tenía los pensamientos que se esperan de alguien que confía en Dios. Estaba con los pensamientos humanos, ¿no? Y es verdad que si se te va a ir un hermano, se va a morir un amigo, tú te sientes con cierta pena. Tú no quieres que le pase eso, y precisamente al maestro, ¿no? Pero imaginaos la manera que tiene de hablar, o habéis visto la manera que tiene de hablarle el Señor Jesús. Y entonces... En estos textos en el que anuncia Jesús su muerte, nos enseña lo que realmente era necesario. Y ahora nosotros podemos decir, ya, pero eso era Jesús, ¿no? Ese sufrimiento solo era para Jesús. Sí, era para Él. En cuanto que Él iba y solamente el que Él fuera a la cruz, podría a nosotros traernos la salvación. Pero es que el Señor Jesús también nos está enseñando algo aquí. Es que lo que pasa con las personas que confiamos en el Señor Jesús no es tan diferente a lo que le pasó a Jesús. Es verdad que igual no nos crucifican, es verdad que igual pues hay menos dolor en nuestra vida, pero vuestra vida es fácil, hermano. Porque lo que no voy a deciros es que cuando tú confías en el Señor Jesús, ya es que todo es flores y... ¿verdad? No es tanta felicidad en el día a día. Es verdad que eso quita un poco el ánimo, ¿verdad? Pero es la realidad con la que vivimos. Y ahora el Señor Jesús, al seguir leyendo, nos habla de una invitación radical. Porque dice, y llamando a la gente, ¿veis? A todos. El Señor no se estaba vendiendo, Él quería enseñar a todos. Y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre a su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga la gloria de su Padre con los santos ángeles. Esto es fácil de entender, pero ¿cómo lo veis para ponerlo en práctica? Es difícil, ¿verdad? Así que aceptar a Jesús implica un compromiso. Para mí, para que no penséis que estoy hablando nada más que para vosotros, pero es aceptar también un camino. Un camino de pruebas, un camino de dificultades, un camino de sacrificios. Y es que se trata de confiar en que tú tienes que soltar lo que tú quieres, ¿vale? Lo que tú deseas. Tienes que dejarte llevar y orientar por lo que Dios quiere. Tú tienes que dejar de dejar
que tienes que dejar de ser el dueño único y exclusivo de tu vida para seguir al Señor Jesús. Y es verdad que es fuerte, pero es que lo dice Él. Yo no estoy recordando sus palabras, hermano. Y esta entrega y el sacrificio lo vemos cuando leemos Hechos. Cuando leéis en Hechos 7, Esteban estaba allí delante de todos, habló lo que tenía que hablar, pero ¿cómo acabó? Apedreado, ¿verdad? Él fue fiel, pero mira lo que le pasó, ¿verdad? Porque la vida cristiana influye, si tú crees en realmente la identidad que tienes como cristiano, pues hay unas consecuencias. También vemos la entrega del apóstol Pablo en 2 Corintios 11, 25 al 28, dice algo que nadie de los que estamos aquí queremos recordar, pero dice: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Hay un puñado, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, ¿veis, no? Peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, y en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y dice: y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Veis la realidad de alguien que sigue al Señor Jesús con un compromiso real, verdad? Pues hay una cosa que escuchaba en estos días atrás, y tiene que ver con un himno que cantamos aquí, que es el himno He decidido seguir a Cristo. No sé si sabe la historia de ese himno, pero ese himno tiene una historia, voy a leerlo. El himno proviene de Assam, de la India, y es que hace unos 150 años unos misioneros llegaron desde Gales para predicar a tribus agresivas en la región. Una familia se convirtió y su fe resultó ser contagiosa. Pronto muchos otros aldeanos comenzaron a aceptar el cristianismo, pero al enterarse de esto, el jefe del pueblo ordenó que los arrestaran. Luego reunió a toda la gente en la plaza principal y le dijo al padre de la familia que si no renunciaba a su fe, a los primeros convertidos, sus hijos serían ejecutados. Ante esto, el hombre respondió: he decidido seguir a Cristo. No hay vuelta atrás. Dijo esto porque sabía que renunciar a su fe era volver atrás, volver a vivir en pecado sin seguir a Jesús. Entonces el jefe ordenó matar a los 2 hijos del creyente, hermanos. El jefe volvió a hablarle diciéndole que si no cambiaba de actitud, su esposa moriría. La respuesta del hombre fue: aunque nadie se una a mí, aún así lo seguiré. No hay vuelta atrás. Así que mataron a su esposa. Al escuchar esto, el jefe, enfadado, le exigió que renunciara públicamente a su fe o se enfrentara a la muerte. Tocado por el Espíritu Santo, respondió: he decidido seguir a Cristo. No hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. El jefe pidió entonces por última vez negar su fe y vivir. A lo que este hombre volvió a repetir: la cruz delante de mí, el mundo detrás de mí. No hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. Entonces lo mataron como al resto de su familia. Pero esto desencadenó un avivamiento masivo en la aldea, comenzando con el jefe, porque el jefe estaba extremadamente perturbado por la fe de aquel hombre. No podía entender por qué aquella familia dio su vida por un hombre que vivió hace unos 2000 años en algún otro continente. Por eso quería experimentar el extraordinario poder que se ocultaba tras la fe de la familia. El Espíritu Santo lo tocó y espontáneamente confesó: yo también pertenezco a Jesucristo. Cuando los aldeanos reunidos escucharon a su jefe confesar su fe en Jesucristo, toda la aldea aceptó a Cristo como su Señor y Salvador. Y este evento desencadenó un gran avivamiento espiritual en aquel lugar. Así que pensemos en estas cosas, hermanos. Pensemos en esa entrega y en ese compromiso. El Señor fue el ejemplo. Cristo mostró el camino primero, llevando su cruz hasta la muerte por amor a nosotros. Y si Cristo murió por nosotros, pagando el precio de nuestros pecados, para darnos perdón, para darnos vida eterna,
nosotros tenemos que aprender a renunciar a nosotros mismos. Tenemos que recordar nuestra necesidad de arrepentimiento y de cambio y abrazarnos a la gracia del Señor. Tenemos que pararnos a pensar en esto, hermanos, porque si Él fue quien dijo ser, nosotros tenemos que pararnos y pensar qué opinamos nosotros de esto. Tenemos que ser coherentes, tenemos que ser conscientes de esa realidad. Al final de estas palabras, habéis notado que dice que aprovechará al hombre, ¿no? ¿Qué es más que nuestra relación con Dios? ¿Qué es más importante? ¿Qué es más necesario? Y fijaos que la respuesta se queda ahí. Y hay unas consecuencias. Porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará cuando venga en la gloria de su Padre con los santos. Hay unas consecuencias, hermanos. Pero también hay una esperanza que vemos en el versículo 1 del capítulo 9. Dice, también les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustará la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Y es que hay muchos de los que escucharon estas palabras que lo vieron, es verdad que lo vieron morir, es verdad que lo vieron sufrir, pero también podéis leer la cantidad de gente que vio a Jesús resucitado, hermano. La cantidad de gente que vio directamente cómo hubo un cambio real en la vida de las personas cuando descendió el Espíritu Santo. Y esto es algo que nosotros hoy, pues tú dirás, pero Abraham, esto de que haya personas que vieron realmente cómo vio esos cambios, ¿no? Esa realidad del Espíritu Santo, ¿qué tiene que ver conmigo? Pues tú, estando al lado de Jesús, tú sabiendo quién eres ahora, en esa nueva identidad que el Señor te da, exclusiva, que no te ofrece un mejor trabajo, no te ofrece una mejor posición. Si tú estás en esa situación, tú puedes disfrutar de muchas realidades espirituales, muchas ventajas que una persona que no siente el perdón, que no puede sentir el amor de Dios en su vida. Tú puedes vivirlo ahora. Nosotros podemos vivir así, hermanos. Nosotros podemos vivir en esa nueva realidad. Nosotros nos perdimos muchas cosas por no vivir en esa época de la historia. Pero nosotros tenemos una palabra que nos enseña cómo es Dios. Y que cuando nosotros nos paramos a pensar, y es lo que os pido, que paremos a pensar, no solamente estos días que se va a hablar de Jesús, o vais a ver imágenes de Jesús en las calles, sino paremos a pensar quién es Jesús para nosotros. En el día a día, hermanos. Esto puede, si tenemos un concepto claro de cómo es Jesús, puede cambiar nuestra vida, el Espíritu Santo. Puede realmente haber un efecto real. En nuestras familias, en nuestras conversaciones, en nuestra propia iglesia, puede haber ese cambio. Y yo es lo que quiero para la iglesia de Bailén, para mi familia y para los demás. Y por eso quiero que penséis en estas palabras. Porque el mismo Señor Jesús, cuando dijo que era necesario, Él sabía que era la única condición, hermanos. La muerte de Jesús es la única condición para que nosotros pudiéramos arrepentirnos de nuestros pecados y vivir delante de Él. Hoy, perdonados, hermanos, perdonados. Y en esa realidad de que el Señor nos ofrece la vida eterna. Gracias, Señor, porque tú en estas palabras pues nos haces pensar, Señor. Esas palabras y esa pregunta, ¿quién es Jesús para vosotros? Y queremos responder, Señor, ante esa pregunta, sabiendo que eres nuestro Salvador, nuestro Maestro y nuestro Señor. Que el Señor Jesús merece la pena, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes a vivir en esa nueva vida. Y te pedimos perdón también por las veces que no somos tan leales a ti como deberíamos, Señor, como te mereces. Te pedimos que nos ayudes a cambiar y que no vivamos en ese límite entre dos tierras, Señor, como muchas veces pues estamos viviendo, Señor. Te pedimos que nos ayudes a ser honestos contigo, Señor, y que esta iglesia pues te ame como tú te mereces, Señor, y que juntos pues podamos servirte cada día mejor. Y, Señor, también te pido por las personas que tenemos alrededor, que tú toques corazones, Señor, que tú nos ayudes a ser coherentes en nuestro mensaje
que es tu mensaje de la buena noticia, Señor, y que vean en nosotros que tú has transformado nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús, amén.